Mínimo, nosotros vamos a dejar 10 gigas para cada máquina virtual. Podemos hacer un disco mucho más grande. Podríamos dejar 20 gigas por máquina virtual o 30 gigas por máquina virtual, como ustedes quieran, ¿ya? De acuerdo al tamaño que tengan disponible. Entonces, para ello, en el servidor que tenemos configurado, ¿cierto? Como DNS, como DHCP, como WINS, la función que vamos a hacer ahora es un servidor de respaldo. Entonces, le vamos a agregar un disco duro nuevo y en este nuevo disco duro vamos a hacer respaldo, ¿ya? Entonces, nuevo disco duro a la máquina virtual, disco duro nuevo, de tipo PDI, reservado dinámicamente, y ahora usted juegue con cuánto tamaño le va a dar, ¿cierto? ¿Cuánto le va a dar, don Marcel? Y querían 10, 10 y 10, ¿cierto? O si quiere lo hace más grande. Por ejemplo, podría ser de 60 y dejar 20, 20 y 20. O hagan de 90, ¿cierto? Un disco grande. No sé, como quiera. ¿Con 60 gigas estará bien? ¿Sí? Es para hacer los respaldos de las 3 máquinas virtuales. Lo voy a hacer de 60 gigas. ¿Ya? 60. Ahora, si tiene menos espacio, borre los packs que tenga guardados y libera y hace un disco de 90 gigas, ¿no es cierto? Así deja 30 para cada máquina virtual cliente. ¿Ya? Voy a bajar con 60. 60 gigas. Ya, un disco duro de 60 gigas. Puede ser de 30, 60, 90, como usted quiera. Ya, yo hice un disco de 60. Y encendemos el servidor. Ya, señores, entonces el disco nuevo que tenemos lo vamos a dar un formato y luego vamos a hacer 3 particiones, ¿cierto? En partes iguales. Entonces, para ello vamos a la administración del servidor, Manage, administración de discos. Vamos a configuración y nos vamos a la pestaña que se llama Storage o almacenamiento. Entonces aquí vamos a hacer las particiones correspondientes y a inicializar el disco sobre todo, que es lo que no tenemos listo. Disk Management. ¿Ya? Entonces no aparece el asistente, cancelamos y ahí va a estar el disco nuevo. En el caso mío, agregué un disco de 60 gigas. ¿Ya? Algunos agregaron de 30 o de 90. ¿Ya? La idea es que lo dejemos en 3 partes iguales. Lo vamos a inicializar el disco en primera instancia y darle un formato. ¿Ya? Entonces, primero, clic derecho, inicializar el disco. ¿Ya? En la primera pestaña, donde dice disco desconocido, lo inicializan. De tipo MBR, como aparece el asistente. ¿Ya? Y hacemos un volumen simple. ¿Ya? Entonces, le va a aparecer el disco como que ya está en estado offline. No importa el tamaño, si era de 30, 60, 90. Y luego un nuevo volumen. Nuevo volumen simple. ¿Ya? Entonces, primero ocupen todo el espacio que tengan de este volumen y luego lo vamos a hacer particionado. ¿Ya? Asignamos una letra. Vamos a darle como letra la X. Son 3 discos que vamos a hacer, el X, el Y y el Z. ¿Ya? X y Z. Entonces, disco X primero. ¿Ya? De tipo N, NTFS, formato simple. ¿Ya? Y este volumen se va a llamar Windows 10 o Win 10.
etiqueta Win 10. Entonces, como el disco inicial, ¿cierto? Que va a ser el disco X, se va a llamar Win 10. Pero ahora, ¿qué necesito hacer? Un segundo disco. ¿De cuánto? En este caso, de 20. Va a ser la letra I y se va a llamar Windows 7 o Win 7. Y el tercero va a ser la letra Z, ¿cierto? De 20 GB y se va a llamar WinXP. La idea es que hagan 3 particiones. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hago una partición si ocupé los 60 GB? ¿Qué debo hacer? Porque aquí tengo un solo disco, quiero hacer 2 discos más. ¿Cómo divido ese disco? ¿Qué debería hacer? Debería redimensionar volumen. Shrink volume, ¿cierto? ¿Para qué? Para tomar uno de 20.000, ¿cierto? Y después, nuevamente, shrink volume y dividirlo en 20.000. La idea es que dejen 3 discos, 3 particiones de igual tamaño, ¿ya? Traten de ajustarlo que queden lo más iguales posible. No importa que uno le quede un poco más grande que el otro, pero debería tener el disco X, el Y y el Z. Windows 10, Windows 7, Windows XP. ¿Ya? Traten de ajustarlo que queden lo más parejo posible los discos.
Ya. Entonces, dejar las tres particiones, X y Z, una va a ser para cada sistema operativo, lo más parejas posible. Ya puede ser que alguna le quede un poco más reducida que el resto, pero tratar de ajustarla. Y traté de dejarlo más parecido de 20-20-20, como el disco era de 60. ¿Ya? Entonces, esa es la primera tarea que tenemos que hacer. Y tener los tres discos ya disponibles. Ya, tenemos listo entonces las particiones, lo más parejas posible, ¿cierto? Lo más similares. Vamos ahora a hacer que cada una de las particiones tengan una ruta para que sean visibles en la red. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es lo que se denomina mapear los discos de red. ¿Ya? O hacer que los discos de red se publiquen para que una de las máquinas virtuales llegue a ese disco. ¿Ya? Entonces, usted dentro de la configuración de red, clic derecho, selecciona la opción que se llama mapear disco de red. Clic derecho. Ya. Mapear disco de red. O Map Network Drive. Y lo que va a hacer ahora es empezar a elegir una letra, ¿cierto? De un disco, pero lo que no va a poder usar son las que ya están asignadas, ¿cierto? Ya. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es elegir cualquiera para que apunte a uno de los discos que tenemos ya creados. Por ejemplo, la A que apunte para el disco de Windows 10. ¿Ya? Entonces, lo que se va a encontrar usted es lo siguiente, que cuando quiera seleccionar los discos no le aparece ninguno. ¿Por qué no va a aparecer ninguno? Porque lo que tenemos que hacer nosotros primero es compartirlos. Exacto. ¿Ya? Entonces, para compartirlo, usted va a elegir el primer disco, ¿cierto? Que era el disco para Windows 10. Se va a las propiedades, ¿ya? A las propiedades del disco, clic derecho sobre el disco X, propiedades, sharing, de compartir, y se va a compartir avanzado. ¿Ya? Sharing Advanced. ¿Ya? Selecciona el clic donde dice compartir esta carpeta. Ya le aparece la letra, ¿cierto? En el listado que es el disco X. Se va a los permisos. Y lo que vamos a hacer es agregar a un usuario que esté creado en el servidor. Y el único usuario que tenemos creado, ¿cómo se llama? En el servidor. El administrator. Claro, entonces selecciona el administrator. Administrator. Ya el administrator le asigna todos los privilegios. Todos los privilegios. ¿Bien? Le permite que sea privilegio de control total, modificar y leer. Aplica y OK. Aplica y OK. Y hacemos lo mismo con los tres discos.
Después vamos al disco I. Propiedades. Sharing. Advanced Sharing. Va a los permisos. Selecciona también compartir este disco. Y agrega al usuario Administrator. Y a ese usuario le agrega todos los privilegios. Y por último, al disco Z. Propiedades. Propiedades. Sharing. Advanced Sharing. Busca al usuario y le asigna todos los privilegios. Ya, entonces los tres discos, los privilegios y los comparte. X y Z. Ya. Una vez que tenemos compartidos los discos, ahora vamos a iniciar una a una las máquinas virtuales. Probamos con una para que se conecte al disco que le corresponda. Puede ser el XP, puede ser el Windows 7 o el Windows 10. ¿Ya? La idea es que cada uno después haga respaldo en su partición. ¿Ya? Cada uno de los sistemas operativos al disco que corresponda. ¿Ya? Windows 10 al X, Windows 7 al Y, Windows XP al Z. ¿Ya? En cualquier orden. Para ello, seleccionan con el sistema operativo que tengan iniciado y lo que vamos a hacer ahora es buscar el disco en la red. Así como estábamos mostrando cómo mapear un disco de red, lo vamos a hacer desde los equipos clientes. ¿Ya? Ejemplo, lo voy a tomar desde el Windows XP. Entonces el Windows XP lo voy a asociar al disco Z del servidor para que queden anclados y pueda mandar su archivo respaldados por un disco remoto. ¿Ya? Y luego voy a hacer lo mismo con el Windows 10 o lo mismo con el Windows 7. Cualquiera de los tres que quiera hacer primero. ¿Ya? No hay problema. Entonces, en el caso del Windows XP, selecciono y digo conectar a unidad de red. ¿Ya? Conectar a unidad de red. Entonces lo que me va a preguntar es a qué disco quiero conectarlo. En este caso sería el disco de Windows XP, el disco Z. Z, disco Z. Entonces selecciono el disco Z, ¿ya? Y debo buscar en la red dónde está ubicado el disco Z. Y la ruta que debo dar es la siguiente. Ya como me especifica el ejemplo. Debo indicar 2 barras //, luego el nombre del servidor y luego la letra de la unidad a la que quiero llegar. ¿Ya? Puede ser el nombre del servidor o puede ser el IP del servidor. Sería algo así. // NS3, por ejemplo, / y la unidad. ¿Ya? O también lo podría hacer // la IP del servidor y / la unidad. En este caso para el XP va a ser Z, X para el Windows 10 y para el Windows 7. Entonces tengo la ruta, ahí está. La hice con la IP, puede ser con el nombre del servidor. Y luego me pide las credenciales. ¿Cuáles credenciales serían? ¿Qué usuario y qué contraseña?
¿A quién le dimos los permisos? Al administrator. Abre el teclado en pantalla. Teclado en pantalla y lo escribe. ¿Qué me va a pasar después? Va a aparecer que el Windows XP tiene un disco nuevo y se llama Z. Y ese disco es el del servidor. Voy al Windows 7 a hacer lo mismo. Conectar a unidad de red. Elijo la letra para el Windows 7, sería la letra I. Y hago la ruta, que sería // Ya. Ahora el teclado en pantalla, si no puede. Ahí le puse disco I. Voy a apuntarlo para el Windows, desde el Windows 7. Me pide las credenciales, que es el usuario administrator, el del servidor, con la clave que tengan en el servidor, ¿cierto? Que les pidió cuando instalaron la máquina virtual. Entonces, ¿qué hace? Me asocia un disco remoto y les va a aparecer como una nueva unidad. Ahí les va a aparecer. ¿Ya? Me aparece como el disco I. Y luego hago lo mismo con el Windows 10 y vamos a probar. Conectar unidad de red. Vendría siendo el disco X, ¿cierto? Los // y tendríamos asociados los tres discos duros. ¿Ya? Le va a aparecer, ¿cierto? Como un disco nuevo en cada máquina virtual, como un disco de red. Último desafío. Deben enviar desde cada máquina virtual un archivo a su propio disco duro de respaldo. El Windows XP, guardarlo en el disco, un archivo en el disco Z. El Windows 7, guardar algo en el disco I. Y el Windows 10, algo en el disco X. Vamos a hacer la prueba. Desde el Windows 10. Windows 10 sube al disco X, ¿cierto? Voy a crear una carpeta para ver si estoy autorizado. Creado desde Windows 10. ¿Ya?
puede ser un blog de notas, lo que ustedes quieran, pero vayan comprobando. Voy al servidor, reviso y veo si estoy pudiendo subir respaldo. Entonces reviso el disco X, de ahí está la carpeta que acabo de crear. ¿Ya? Y hago lo mismo desde el Windows 7 y desde el Windows XP. ¿Ya? Windows XP. Veo mi disco en red. Creo una carpeta, un archivo, un blog de notas, lo que usted quiera, pero vaya probando que pueda subir documentos. Lo pude hacer. Reviso el disco I. Ahí está. Y por último me falta probar del de EXP. Ahí está mi disco, el disco Z del XP. Creo una carpeta. Reviso el servidor, disco Z, y ahí está la carpeta. Autorizado. Entonces cada disco quedó asignado para cada máquina virtual. ¿Qué le pasó? ¿Qué no se conecta? Revise, ¿qué pasa? Después, por ejemplo, yo les digo o le hago lo siguiente. Por ejemplo, en el XP, el disco de red, se los tiro ¿dónde? Un acceso directo al escritorio, mira. Entonces les creo el icono. ¿Y qué va a ver este usuario después? Clic y tiene su nube. Entonces después hago lo mismo, por ejemplo, con el cliente Windows 7. Les tomo el disco de red y les creo el acceso directo. Entonces lo tienen siempre disponible en el escritorio. Ellos ven, esa es mi nube y directamente subo mi archivo. Su nube personal. Y lo mismo para el 10. Les creas un acceso directo. Les creas un acceso directo y se los dejas en el escritorio. Entonces también les queda mucho más cómodo al usuario ver, ¿cierto?, de esa forma su disco. Su disco personalizado. Y se lo asocias directamente para que él suba sus archivos según su sistema operativo. Ahora, lo otro también que podrías tú ajustar es lo siguiente. En cada disco, porque tú puedes tener varios discos creados, varias particiones, según las máquinas que tengas, las puedes limitar. Por ejemplo, sobre cada disco compartido, en las mismas propiedades, tú vas a cuota y ahí tú le habilitas, por ejemplo, cuánto el espacio que quieres darle. Está bien, el disco es de 20 gigas, pero yo quiero que suban hasta esta cantidad para que no llenen el disco o cada disco propio. Entonces le digo, límite de espacio, por ejemplo, le doy 5 gigas. Entonces, aunque el disco tenga 20, van a poder subir hasta 5. ¿Ya? O sea, tú puedes también jugar con las cuotas de subida de archivos.